Bueno, antes de empezar yo quería agradecerle a Dios otra vez, porque es un privilegio muy grande poder compartir con ustedes. Pedirles también que mientras estoy exponiendo la palabra de Dios, pidámosle a Dios que nos dé temor para escuchar su palabra, para escucharla atentamente, humildad para recibirla y lo más importante, que nos dé fortaleza, que nos permita vivir esa palabra diariamente, ¿verdad? Amén. Bueno, estaba conversando con algunas mamás esta semana, tratando de entender un poco, no como hijo, sino tal vez como alguien que ha vivido y que ha criado hijos, entre ellas mi mamá. Pude compartir con personas que perdieron a un hijo, y estas personas me decían que es más doloroso que cuando pierdes un padre, cuando pierdes un hijo. No puedo ni siquiera imaginar, ni siquiera entender lo que eso significa, pero quiero conectar esas palabras de esta persona con el hecho de que para Dios lo más importante no es tal vez la perspectiva de perder un hijo en esta vida, sino el hecho de que tal vez porque no buscamos obedecerle a Él, como padres, como madres, podríamos estar también haciendo que este hijo se pierda, no en un contexto de tiempo corto, sino en toda la eternidad, que es lo más importante. La pregunta que yo me hacía es, ¿las madres, los padres están realmente teniendo conciencia de la importancia de cuidar a los hijos con una perspectiva no de esta vida, sino que trasciende a la eternidad? La palabra de Dios es súper clara en indicarnos de que eso es lo que debemos hacer cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos en el camino, dice en Deuteronomio. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, en nuestro texto, nosotros leemos en 2 Timoteo 1:5, lo voy a repetir rápidamente, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó también primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. La pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes, es fácil tal vez contextarla desde una perspectiva de lo que dice el texto, ¿no? ¿Por qué es que Pablo menciona a su abuela Loida y a su madre Eunice? Algunos dicen, bueno, porque realmente él les conoció, y eso es cierto, porque en uno de los viajes, en el primer viaje misionero de Pablo, Pablo estaba predicando y seguramente ellas escucharon la palabra de Dios, la aceptaron en su corazón y la vivieron. Después, más adelante, en el segundo viaje misionero, se observa lo siguiente. Si nosotros vamos un ratito a Hechos 16, del 1 al 2. Quiero pedirles, por favor, que me acompañen con su Biblia. Hechos 16, vamos a leer los dos primeros versículos. Aquí nosotros ya observamos un nombre familiar. Aquí ya se menciona a Timoteo. Y dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, en este caso, Pablo está encontrándose con ¿quién? Con el hijo, ¿verdad? Que se llamaba Timoteo, de quien habló en el versículo que estamos estudiando. Y hay algo muy importante que quiero que ustedes pongan atención. La gente hablaba elogiosamente, es decir, hablaban muy bien de él. Entonces Pablo pone atención, y así como los entrenadores de fútbol observan a alguien que tiene la capacidad para jugar fútbol, lo recluta. Y después escribe las dos cartas que nosotros estamos observando. Y además la palabra de Dios nos muestra que Pablo amaba a Timoteo. Si nosotros podemos hablar de alguien que era importante, como prominente después de los apóstoles, y a quien escribe este caso Pablo,
sería Timoteo y Tito también. La palabra de Dios dice que Pablo era joven, ¿verdad? Y que Pablo le amaba muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que amaba Pablo era la palabra de Dios. Y lo que observamos también es que Pablo amaba también la palabra de Dios. Pero ese amor que él tuvo a la palabra no nació en, digámoslo así, en la edad adulta, sino que estuvo acompañado de dos personas, las que se mencionan, ¿verdad?, en el versículo de Timoteo, Loida y su madre Eunice, ¿verdad? Más adelante nosotros podemos leer lo siguiente, en el mismo libro en Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, 2 de Timoteo 3, 15, si podemos ir ahí, por favor. Aquí dice, y desde la niñez has sabido las Escrituras. 2 de Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las Escrituras. Pregunto, ¿quién le enseñó las Sagradas Escrituras a Timoteo, según lo que hemos analizado aquí? Su abuelita y su mamá. Aquí vemos tres generaciones, ¿no? Su abuelita, su mamá, Timoteo. Y es súper interesante porque eso nos lleva a recordar tal vez las personas que estuvieron cerca y que nos formaron. Me lleva a recordar a mi mamá muchos detalles de lo que ella hizo. Timoteo entonces tenía una rica herencia en su hogar. Y esto es desde su infancia, Les quiero pedir por favor que vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Aquí en Deuteronomio capítulo 6 nosotros, si es que lo podríamos resumir, salud, dice que diligentemente hay que enseñar a los niños. Que diligentemente hay que enseñar a los niños. Y aquí, aunque solo dice a los niños, hay algo más, dice a los niños y a los nietos. Si ya estamos ahí, desde el versículo 2 vamos a leer. Dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el versículo 5, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hallarás en ellas cuando te sientes en tu casa, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta forma es de decir todo el tiempo, decir no hay un momento en el cual la palabra de Dios no sea el centro de la vida. Y cuando escribió esto, Moisés estaba en un contexto donde Dios había prometido bendecir al pueblo de Israel, si es que nos acordamos de esa historia. Había querido hacer una nación grande, pero había una condición de que el pueblo sea un ejemplo y que obedezcan su palabra de Dios. Y Dios les había dado la instrucción bien clara de cómo tenían que hacerlo, está descrita aquí. Y Pablo, yo imagino que Pablo cuando observó a Timoteo y relacionó con Loida y con Dionise, ¿verdad? Él simplemente estaba diciendo, aquí estoy viendo lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio y estoy seguro que Dios que promete esto, Él va a hacer también la obra en él, ¿verdad? Y entonces lo recluta para servicio de Dios. Entonces no hay duda de que Loida y su madre hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Lo hicieron de manera diligente. Aquí quisiera aclarar un punto. No estoy diciendo que la salvación depende de lo que las mamacitas hagan por sus hijos. Es decir, eso no es una garantía, pero Dios promete que a través de su palabra, Él va a hacer la obra de salvación en los hijos. El pastor J. nos mencionaba hace un tiempo de que él se preocupaba por sus dos hijos, su hija y su hijo, porque sabe una verdad. Los hijos nacen incrédulos, es decir, ellos no creen.
Y es una responsabilidad de las personas que están cerca, en este caso de las mamás, de que tomemos en cuenta esto, tomen en cuenta esto cuando se trata de los hijos. Ahora yo pregunto, yo hice una pregunta anteriormente y decía por qué Pablo escribió esto. Y les pregunto, ¿está ya contestada la pregunta? Parece que sí, en cierta parte, ¿no? La palabra de Dios es súper extensa en este aspecto. Y quisiera que vayamos a otro texto en el cual vamos a ver con más profundidad cómo es que Dios ha definido qué va a ser esto en el rol que tienen las madres y el rol que tienen los esposos también. Y antes de que empecemos este leer el texto, yo quiero pedirles a las mamitas que por favor anulen en este momento cualquier idea que ustedes tengan como de buscar, decir, bueno, sí está bien lo que dice, pero hay esto. Ya vamos a leer el texto, ustedes van a entender por qué. Y el texto es en Primera de Timoteo, vamos a leer, a ubicarnos en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14 y 15. ¿Ya estamos ahí? Bueno, en el versículo 14 y 15 les decía, ¿verdad? Y dice aquí, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí es donde yo les pedía. Conversaba con algunas personas y comenzaban a justificar las cosas que también hizo el varón. Pablo no está hablando aquí del varón y no quiero que nos enfoquemos en eso porque si no vamos a perder el punto de lo que Pablo quiere mostrar en el siguiente versículo, ¿verdad? En el siguiente versículo dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este texto ha sido mal interpretado durante la historia, durante los siglos. Ha sido mal interpretado. E inclusive nosotros podríamos creer que si lo vemos de alguna manera literal, sin analizar el contexto de todo lo que está escrito alrededor de ese versículo, e inclusive la Biblia en sí, podríamos mal interpretarlo. Entonces quiero ver un poquito rápidamente cuáles son estas malas interpretaciones. Algunos han dicho que la mujer será perdonada solamente si engendra hijos. Bueno, eso no concuerda con lo que nosotros sabemos. No es por obras, es por gracia, ¿verdad? A la larga un hijo sería gracia. Y como aquí está en plural, un hijo no sería suficiente. Tendría que tener por lo menos 2. Y si quiere ser bien salvado, debería tener más de 2. Entonces no está diciendo eso el texto, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo notar porque, aunque suena chistoso, había personas que lo interpretaban de esa manera. Y creo que no está muy lejos, estamos cerquita, tal vez hace unos años nomás, ¿verdad? Otros abusan del texto para justificar la inferioridad de la mujer. Y dicen que este texto está diciendo que el hombre es más importante que la mujer, cuando se refiere a que la mujer fue engañada primeramente, ¿verdad? Y dice que incurrió en transgresión. Bueno, ya sabemos lo que no significa, pero tenemos que saber lo que sí significa, porque aquí sí dice claramente que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, para poder entender a qué se refiere esta idea de que se salvará engendrando hijos, voy a poner 2 ejemplos, el uno de la Biblia y el uno de la vida real. Pedro también vio en la vida real, perdón, está muy lejos nada más. Bueno, estaba Pedro caminando ahí entre las aguas y de pronto ya se hunde, ¿verdad? Y entonces él grita, sálvame, Señor. ¿Está mencionando él, sálvame de mis pecados? ¿O está diciendo, oye, Jesús, me voy a morir porque me voy a ahogar, no sé nadar, no sé? Él está diciendo, estoy en una situación muy complicada, sálvame, Señor Jesucristo, ¿verdad?
Ahora, de nuestra vida diaria. Como estudiantes, si es que yo no estudié y voy al examen, yo puedo decir, sálvame en esta situación, tal vez que Dios le pida recordar, pero es una situación donde yo quiero ser salvado porque tal vez el resultado va a ser que repita el año o tenga una mala nota. Lo que está mencionando aquí Pablo es específicamente el hecho de que hay una manera en la cual la mujer, por el antecedente del versículo anterior, es vista por la sociedad como la que incurrió primeramente en una deshonra que se la vive hasta el día de hoy. Si es que nosotros profundizamos un poquito más en ese tema. La mujer está engendrando hijos y todos estos hijos son incrédulos y están afectados por la caída. Eso es una verdad que no la podemos minimizar, ¿verdad? Y Pablo está diciendo que se va a salvar, en otras palabras, va a salir de esa situación, va a ser salvada si engendra hijos. Entonces, ¿cómo agregamos sentido a esto? Lo que está diciendo Pablo es, si es que tú, como mujer, engendras hijos y les enseñas al mismo estilo como observamos en la vida de Timoteo, a través de este enseñar, yo voy a salvar a tus hijos. ¿Sí me explico? Para ponerlo un poquito más claro, analizamos Génesis 3:15, ¿verdad? Ahí dice que, ahí observamos un poco la historia de cómo fue el pecado, pero Jesucristo, Dios, ¿verdad? Está mostrando y dice que a través de la mujer, ¿qué? A través de la simiente de la mujer, es decir, a través de un hijo de la mujer, Él va a pisar al diablo en la cabeza. O sea, la herida que recibe la mujer es tan chiquita y a través de la mujer Dios va a enviar el Salvador, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Si vamos adelantando en los libros y llegamos a donde observamos la genealogía de Jesucristo, observamos un texto donde se lee la genealogía de Jesucristo y llega hasta María, observamos que eso se hace realidad, ¿verdad? En cierto sentido estamos observando la fidelidad de Dios derramada a través de mujeres. No estoy diciendo de que la mujer, en este caso María, es la que nos provee salvación, sino que Dios, a pesar de que pasó esto con la mujer, que fue la primera que incurrió en pecado, no estoy diciendo que el hombre, él no tiene culpa, pero lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que Dios mismo creó un plan a través del cual la mujer, en ese estigma, a través del cual, pues, tal vez observada de una manera incorrecta, Dios muestra que puede ser restaurada también. Y es un texto hermoso en este caso cuando nosotros observamos esto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Y esto nos lleva un poquito a estudiar la caída. Otra de las afirmaciones que decía aquí es que abusan del texto para decir que la mujer es inferior. Pero la palabra de Dios no nos muestra eso, no nos muestra en ninguna parte. Tal vez la perspectiva nuestra como humanos hace que creamos que existe una inferioridad por ciertas cosas que vamos a ver más adelante, pero eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios. Yo quiero que nos traslademos por un ratito a la caída. Dice que la mujer desde el momento en que pecó ha ido cayendo más bajo, y ha estado bajando más, y esto es fruto de la caída, de las consecuencias del pecado. Y ha sido minimizada, ha sido tratada con desdén, con inferioridad, en todos los aspectos de la sociedad, inclusive a veces dentro de la iglesia, a veces en la familia, y no se diga en toda la sociedad. Si nosotros vamos a Génesis, quiero pedirles que por favor vayamos ahí, Génesis 3:16.
Aquí dice, el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No hay duda que el pecado trajo una distorsión al rol de la mujer. Esto pasó después del pecado, después de la caída. Esta distorsión que no era parte del plan de Dios, se da después de la caída. No es que así debe ser, así es como no debía ser, ¿sí? Y algunos varones se aprovechan de esto y dicen que pueden tratar mal a la mujer. Y en vez de usar su fuerza que Dios le ha dado para cuidar y servir a la mujer, la usan para tratarla con desdén, para subyugarla y a veces también reprimirla. Pero, repito, ese no es el plan de Dios. Es importantísimo señalar que lo que leemos en Génesis no estaba trazado en el plan de Dios. Esto es el resultado de la caída. Yo quiero poner un ejemplo de cómo puedo demostrar esto, porque tal vez alguien puede decir, pero eso dijo Dios. Sí, lo dijo Dios, pero es fruto de la desobediencia, de la caída, del pecado, ¿verdad? Vamos un ratito a Juan. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer rápidamente el versículo 7 y 9, de 7 al 9, y el versículo 27. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer, si nosotros observamos, ella se sorprendió, porque no la trató con menosprecio. Jesucristo está tratándolo de manera muy diferente. Porque los hombres no podían tratar a las mujeres, y más aún si es que era un judío tratando a una mujer samaritana, ¿verdad? En el versículo 8 dice, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Aquí observamos de que los discípulos no están. Dios en su soberanía estaba permitiendo de que esto sea un momento solamente entre Jesucristo y la mujer samaritana. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Si nosotros no conociésemos la historia de que existe un conflicto ahí entre los judíos y los samaritanos, estaremos diciendo esa pregunta es como que no la entendemos. Pero la verdad es que había un gran conflicto. Los hombres no se referían a los samaritanos, y mucho menos si es que era una mujer. Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y bueno, después observamos ahí un poco más de la historia que la puede leer usted en su casa. Y finalmente en el versículo 26 Jesús le dice, se identifica, indicándole que Él es el Salvador. Y entre tanto, en el versículo 27 ya llegan los discípulos. Quiero mencionar que los discípulos ahí estaban como que en proceso de discipulado, ¿no? Ya no eran todavía apóstoles. En eso llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿de qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? La pregunta es, ¿por qué se admiraron? Ellos se admiraron porque como hombres, en su mentalidad judía, ellos decían, esto no está bien. Jesucristo está hablando con una mujer, está perdiendo el tiempo. Eso es lo que seguramente ellos estaban pensando. Pero Jesucristo no mostró eso. Es porque Dios no trata así. En la mente de la mujer samaritana, seguramente estaba la idea de, ¿por qué me pide esto? Esto no es normal. Esto está fuera de foco. En la mente de los discípulos, como decía, ellos estaban diciendo, ¿por qué está hablando con alguien que es de menor valor? Los discípulos pensaban así, pero Dios no piensa de esa manera. En la mente de Cristo, la importancia del hombre y la mujer es la misma. Jesús ministraba a mujeres, elevaba a las mujeres, las hacía ver iguales
sin importar lo que había pasado. Si nosotros analizamos un poquito la vida de la mujer samaritana y comparamos lo que pensaban los judíos, ellos no trataban con mujeres. Y mucho menos si es que esta persona tenía una mala reputación, que era el caso de la mujer samaritana. Entonces aquí nosotros vemos a Jesucristo poner las cosas como deberían ser, en igualdad la mujer y el hombre, con mismo valor y misma importancia. Por eso en Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Aquí quiero hacer una pausa y por si acaso decir lo siguiente, yo no estoy diciendo como son iguales en importancia y en valor, entonces ahora todas pueden ser pastoras. No estoy diciendo eso. La Cris. Sin embargo, esto no anula algo muy importante, que es que Dios ha creado roles, ¿verdad? Ha creado roles y papeles tanto a los hombres y a las mujeres. Esto es dentro de la iglesia y dentro del hogar. Roles distintos, pero un mismo valor. Roles distintos, pero un mismo valor. El hecho de tener papeles distintos no quiere decir que ella sea mayor o sea menor, o el hombre sea mayor o el hombre sea menor. Y Cristo tenía claro esto en su mente. Cristo, para él estaba súper claro. Yo quiero preguntarles, ustedes saben, ¿a quién se sujetaba Cristo? Al Padre, ¿verdad? Al Padre él se sujetaba. Les pregunto otra cosa. Si se sujetaba al Padre, ¿quiere decir esto que Jesucristo es inferior? Para nada, ¿verdad? En Hebreos, cuando estudiamos, dice ahí que el Hijo tiene la misma esencia, comparte la misma naturaleza. Es el eterno Hijo engendrado de Dios. Hay igualdad en valor, en naturaleza y en sustancia. Son exactamente los mismos. Y Jesucristo, que es el ejemplo máximo al cual nosotros podemos observar, nos está dando ejemplo de que Él se sujeta al Padre. Ahora, ¿el Padre se sujeta al Hijo? No es lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Vamos por favor un ratito a 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí nosotros observamos una jerarquía súper clara, está bien marcada la jerarquía. Vuelvo a preguntar, ¿el hecho de que haya aquí una jerarquía implica que alguno de ellos sea inferior que el otro? No es lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿Quién crea estas diferencias? Realmente somos nosotros. Hace mucho tiempo atrás leí el texto donde Pablo estaba indicando acerca de que la mujer debe estar en silencio, que la mujer fue la primera que pecó, etcétera, etcétera. Y alguien decía, pero ahí Pablo es machista. Si es que no he estudiado la palabra de Dios y estoy muy influenciado por lo que dice la sociedad y el mundo, voy a estar de acuerdo con Pablo. Pero si es que yo veo la sujeción de Cristo con el Padre, voy a decir, ese es el modelo de Dios, y Dios que es omnisciente, que conoce absolutamente todas las cosas y sabe qué es lo mejor para individualmente, para mí,
como familia, como país, yo le creo, escojo creerle a Dios. Obviamente por la caída, por el pecado, nosotros no observamos que el modelo que Dios ha revelado en su palabra es real en las familias, ¿verdad? Conversaba con una chica no creyente hace unos 2 años atrás y estábamos justo topando este tema. Yo le explicaba, el punto es que no estás observando cuál es el modelo que Dios puso. Jesucristo entregó su vida por su esposa, la iglesia. Y de esa manera es como le dice al esposo que debe amar a su esposa. Yo le preguntaba a ella, ¿estarías dispuesta si alguien te ama al punto de entregar su vida por ti, en realmente ser liderada, en ser discipulada, ser pastoreada? Yo le decía, si fuese mujer, yo diría que sí. Pero mi rol, como lo muestra la palabra de Dios, es que dentro de la autoridad de la palabra de Dios, mi rol es de cabeza del hogar. Y el rol de la mujer, en este caso, en sumisión. Tal vez en este momento, y no quisiera que, por lo que veo en la mirada de algunas hermanas, parece que me van a apedrear. Pero nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo dice de esa manera. Tal vez como humano yo también diga, eso como que no suena tan bien, es como que no es justo. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y ahí está la decisión suya y la decisión mía de si yo acepto ese rol como cabeza, porque lo que pasa en la sociedad es que como el varón no toma el rol, tal vez porque no conoce la palabra de Dios, entonces alguien más tiene que tomar. Y obviamente le toca tomar a la mujer. Pero que lo que sí quiero que guardemos en nuestra mente es que el modelo como Dios lo ha creado, en el modelo es exactamente como nosotros observamos en la relación entre el Hijo y el Padre. Está claro que hay muchos hombres que abusan esto y tratan mal a sus mujeres. Pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad, si es que lo hemos hecho tal vez incorrectamente, de acercarnos a la palabra de Dios en arrepentimiento, escudriñar la palabra de Dios y saber cómo Dios quiere que yo, como marido, como esposo, trate a mi esposa. Y para mí ese es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús, es el ejemplo máximo, el ejemplo más grande que tenemos. En Efesios 5:22, les voy a leer, es que pueden llegar ahí rápidamente. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Estaba un poquito analizando esto, y es como que hay una jerarquía bien marcada. Los hijos se sujetan a sus padres, en este caso a su madre, la esposa a su esposo, el esposo los dos a Cristo, Cristo al Padre. ¿Sí? La iglesia a Cristo también. Si es que preguntásemos acerca de un hijo que no se sujeta, estaríamos diciendo que eso no está bien, el hijo no sabe lo que es mejor para su vida. Lo mismo diría yo. Si yo tomo las decisiones independientemente, sin ir a la palabra de Dios, sin buscar en oración a Dios que me dirija para poder pastorear a mi familia, estaría siendo como ese niño, ¿sí? Rebelde, necio, no quiere acercarse a la palabra de Dios. Ya vimos qué significa que es la mujer, qué significa que la mujer es salvada, engendrando hijos, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es ¿cómo puede salvarse? Esa parte quiero reforzar un poquito más. Y la respuesta está en el siguiente versículo de ese mismo texto, ¿verdad? En el siguiente versículo dice que la forma en que puede salvarse es engendrando hijos, pero no se queda ahí,
sino que dice que es mostrando, perseverando ¿en qué? En fe, en santificación, en amor, con modestia. ¿Sí? Pregunto, ¿a quién debe mostrarle el amor la mamá? Según ese versículo que está al final ahí. ¿Con quién debería mostrar amor? ¿Con el hijo o con Dios? Es a Dios. O sea, si yo muestro fe, no le muestro fe, no tengo fe en mi hijo, sino que tengo fe en Dios. Si es que tengo que demostrar y perseverar, es en mostrar cuánto como madre amas a Dios y mostrar a tu hijo que estás buscando santificación. Y pienso en mi mamá en este momento. Le pedí permiso hoy a mi mamá para poder contar esto. Para mí es, mejor no lo cuento, ya voy a llorar de ganas. Yo creo que todos hemos tenido y hemos visto momentos donde nuestra mamá está haciendo algo que diríamos eso, tal vez, eso es demasiado amor, ¿verdad? Mi mamá no llegó a terminar el colegio, estudió solamente hasta el 2º grado, sabe leer y escribir, que es lo básico, y para sumar y restar, digámoslo así. Y creo que muchos de nosotros hemos estado en un contexto tal vez similar por la situación del país. Sin embargo, ellos hicieron un gran esfuerzo para que podamos acceder a estudiar, etcétera, etcétera. Pero eso lo descartó, eso no es tan importante. Lo que sí observaba es que mi mamá tenía que vestirse muchas veces, yo le decía, se vestía, usted se puede vestir de lo que sea. Si es que es de payaso con tal de que tengamos algo para comer, usted lo va a hacer. Y lo observé muchas veces, trabajando largas horas. ¿Y qué es lo que yo aprendí? ¿Qué es lo que aprendí yo? Es simplemente que en su corazón hay algo que le motiva que es mucho más fuerte, que inclusive el amor que tiene conmigo mismo. Es Dios mismo, el amor a Dios. Yo puedo observar a mi mamá. Alguna vez mi papá estuvo en el hospital con un cuadro súper desesperanzador. Yo era un niño, no sabía ni qué estaba pasando, estaba ahí jugando a las canicas y todas las cosas. Eso era mi preocupación. Mi papá estaba súper enfermo y una mañana le observé llorar con la Biblia, orando por la situación que estaba pasando. Como niño solamente observé algo, pero eso se ha quedado en la mente, se ha quedado en mi mente, ¿verdad? Ella ha atravesado muchos problemas, muchas situaciones que tal vez no se comparan con los problemas que otra mamá está sufriendo, pero lo que sí aprendí es que sin importar qué problema venga, su fe no va a ser quebrantada. Ella está permanente en oración, fortaleciéndose en oración. Y eso es hasta el día de hoy. Esto es hasta el día de hoy. A pesar de que Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha permitido estar juntos con una situación tal vez económica mucho mejor, pero el recuerdo que tengo de ella, hoy que almorcé con ella, es simplemente recordar esas cosas, que son el ejemplo más grande. Cuando yo les estaba abriendo esto al inicio, les decía que observaba a muchas mujeres preocupadas porque su hijo puede ser que fallezca o porque falleció. Y me contaba del dolor más grande, que es el dolor más desgarrador que pueden sentir cuando se pierde un hijo. Al mismo tiempo me pregunto, a ustedes mamás, yo no les puedo entender, tal vez sí es cierto, tal vez sí lo están haciendo de esa manera, pero donde debemos apuntar es al hecho de que a ustedes como madres les permita ser ese ejemplo de fe, de amor y de santificación. Y como vimos en Deuteronomio, esta actividad no es, vamos a tener 2 horitas y después yo ya me voy. Si es que nosotros somos estrictos en el modelo de Dios, y aquí tal vez muchas mujercitas tal vez pueden entrar en conflicto, en el modelo de Dios, el varón se encarga de proveer.
La mujer se encarga de criar a los hijos, de pasar tiempo con los hijos. Ese es el modelo que Dios ha mostrado en su palabra. Pero la sociedad, los medios, muchas cosas que observamos alrededor han hecho que el egocentrismo, la necesidad de autorrealizarse y muchas otras cosas donde el centro ya dejan de ser los hijos, la mujer está olvidando a sus hijos, dejándolos tal vez en una guardería, dejándolos en un lugar donde ellos no están siendo alimentados con la palabra de Dios. Tenemos que decirlo, esa es la verdad y es una verdad muy cercana tal vez en nuestra propia familia. El mandato de Dios, como vemos en el ejemplo de Loida y Eunice, el ejemplo de Timoteo, él recibió la palabra de Dios de estas dos mujeres que imagino que también oraron mucho tiempo por sus hijos, por Timoteo, que entregaron mucho tiempo. Y el resultado es un hijo que glorifica y que honra a Dios. Si nos preguntamos por qué es que a veces hay hijos que ya están grandecitos y no están observando, no están entendiendo bien cómo deberían comportarse en la sociedad con sus compañeros, y buscamos ayuda ya en esa etapa, no estoy diciendo que ya no tienen esperanza, Dios, su palabra tiene poder, puede transformar, pero les animo y les digo a las mamacitas, el modelo es que ustedes le dediquen tiempo, y si es que somos estrictos, el modelo es todo el tiempo, es todo el tiempo. Gracias, bro. Gracias, bro. Entonces dice, si permaneciere en fe, amor y santificación. Lo que va a ganar a tu hijo incrédulo, porque es la verdad, es ver que tu vida ha sido transformada. Es ver que tú estás viviendo realmente el Evangelio. Es ver que tú estás luchando por obedecer la palabra en santificación. Porque a pesar de las situaciones que vienen, donde tú encuentras fortaleza es en oración. Aquí quiero, solamente para finalizar, hablar de ciertos aspectos prácticos para cada uno de nosotros. Voy a empezar por los varones, ¿verdad? Nuestro compromiso como varones es responder, sí, con autoridad, como cabeza, pero no de una manera donde mi pensamiento es el que me dirige. ¿Qué es lo que me debe dirigir? Es la palabra de Dios. Hermanos, esto no es una obra mágica. Usted tiene que dedicar tiempo a la palabra de Dios para escudriñar, para meditar en la palabra de Dios y de alguna manera inclusive sistemáticamente, de tal manera que usted tenga las herramientas y esté seguro de que puede pastorear a su hogar, a su esposo. ¿Verdad? Gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí en la fuente donde nosotros buscamos como pastores que ustedes puedan crecer en la palabra de Dios. Que su modus operandi, lo voy a decir de esa manera, sea la palabra de Dios. Tengo que ir a ver lo que dice la palabra de Dios. Lo mismo aplica para las damas, a las mujeres. Algo que yo quiero mencionar para ustedes es que a veces pueden centrar, como mujercitas, el amor al hijo y centrar su amor al hijo y olvidarse que lo más importante es mostrar su amor hacia Dios antes que mostrarle el amor al hijo. ¿Me explico? Tal vez concediéndole cosas, está pensando que le está mostrando amor a su hijo, pero su hijo lo que necesita es ver cuánto usted ama a Dios. Eso es lo que necesita él ver. Él necesita ver a Dios y ver cómo usted le ama a Dios. Otro punto es el hecho de que si es que usted está a cargo y está criando en este momento hijos, la perspectiva que debe tener, y conversaba con unas hermanas en Cristo,
respecto a esta idea, la perspectiva que hay que tener, y lo dice también John MacArthur, es no de la infancia que está viviendo el niño. Usted debe mirar a su hijo como mujer, como si él ya fuese adulto. ¿Qué es lo que usted quiere que este hijo que Dios me ha dado sea cuando ya es adulto? Entonces, todas las cosas que yo planeo para mi hijo, que yo quiero enseñarle a mi hijo, no lo hago con visión de que él esté contentísimo en su infancia o satisfaciendo, obviamente si vamos a satisfacer las necesidades de los hijos en su infancia, pero mi perspectiva, a donde yo estoy apuntando, es a donde Dios lo va a usar. Entonces debo pensar en cómo mi hijo, con la enseñanza que yo le voy a transmitir, él va a poder dar gloria y honra a Dios. Si nosotros hablamos de la manera en cómo una mujer puede ser salvada de ese estigma, es el hecho de que Dios le permita a usted educar un hijo que en algún momento es bendición, así como Timoteo, que era elogiado por otras personas. Y seguramente Timoteo de lo que hablaba era de lo que Dios había hecho en su vida, hablaba de Cristo, y de esa manera él estaba honrando y glorificando a Dios. Entonces, que nuestra oración, como madres, ustedes, como padres, como familia, es el hecho que Dios les permita ser confrontados por lo que dice la palabra de Dios, del modelo que nos muestra la palabra de Dios, de tal manera que cuando vayamos a la casa con los hijos, estemos pensando en que este hijo que Dios me ha dado, esta hija que Dios me ha dado, pedirle a Dios sabiduría para poderle educar de tal manera que pueda ser casi un reflejo del ejemplo que nosotros observamos en Timoteo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Permítenos sacar provecho de lo que tu palabra nos muestra, de lo que tu palabra nos enseña respecto a cómo tú, en tu infinita sabiduría, en tu infinita misericordia, has permitido que nosotros conozcamos el rol de cada uno de nosotros y al mismo tiempo nos muestras que eso no implica que hay superioridad ni tampoco inferioridad. Al mismo tiempo que como padres, tal vez como tíos, al observar a los chiquitos correr por aquí y por allá, pongas en nuestro corazón el estudiar para ver cómo enseñarles a estos niños tu palabra, de tal manera que en tu gracia, en tu misericordia, ellos puedan llegar a ser salvos. Te agradecemos por tu palabra que hace que las cosas se centren muy bien. Te agradecemos por la fuente, te agradezco por cada familia y al mismo tiempo clamo por familias que sé que tal vez están viviendo situaciones que son muy difíciles. Yo clamo para que entre hermanos nos podamos apoyar juntos y al mismo tiempo ellos sean valientes para obedecer a tu palabra. Te agradezco en Cristo Jesús. Amén.